Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien. Qué bueno vernos una vez más y qué bueno volver a encontrarnos, ¿no? Y no es un domingo más. A veces decimos, bueno, nos volvemos a encontrar un domingo más, pero en realidad no es un domingo más, es un domingo nuevo, porque venimos a escuchar la palabra de Dios y esa palabra de Dios cada día nos renueva, cada domingo que venimos a escucharla nos va a renovar, nos va a dar paz y también nos va a mostrar el camino que tenemos que seguir, ¿no? Así que vamos a escuchar la palabra del Señor y vamos a estar atentos a eso que el Señor nos va a decir en esta mañana. Pero antes de escuchar la palabra vamos a cantar coros que nos hablan de la grandeza de Dios y también que expresan nuestra gratitud que tenemos hacia nuestro Señor. Muchos de esos coros hablan de lo que el Señor hizo en nuestras vidas y también de lo que nosotros sentimos y le queremos expresar a Él en esta mañana. Pero antes vamos a orar y después los voy a invitar a cantar juntos unas canciones de alabanza a Dios. Oremos. Señor amado, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, por la salud en primer lugar que nos das. Gracias por la salud, Señor, por tus cuidados. En la semana nos has cuidado de mil formas. Y gracias porque podemos estar acá, tu iglesia reunida en tu casa, Padre, para escuchar tu palabra, para alentarnos y también darnos palabras de aliento los unos a los otros, también para alabar tu nombre, darte gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Te pedimos que bendigas esta reunión, que bendigas también a todos los que están escuchando por internet y también que esta palabra, Señor, que va a ser entregada hoy llegue a los corazones de todas las personas que escuchen. Abrí, Señor, te pedimos los corazones, que estemos atentos a tu palabra y también que podamos salir de esta reunión renovados, como decíamos al comienzo, fortalecidos, alentados para seguir adelante y proclamar tu evangelio, Señor, y las virtudes, las grandezas tuyas, Señor, que nos llamaste del reino de las tinieblas a tu luz admirable. Señor, gracias por todo, alabamos tu nombre, te bendecimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay un coro que dice, un coro viejito que se llama Fuerte Dios. ¿Se acuerdan? Va a aparecer en la pantalla. Es interesante estudiar los nombres de Dios, ¿no? Porque cada nombre de Dios que aparece en la Biblia nos muestra cómo es Dios. Y uno de los títulos que aparecen en la Biblia para referirse a Dios es fuerte Dios. Y este coro dice, empieza así, fuerte Dios, y después dice, consolador, príncipe de paz, gran Señor vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Les pregunto, ¿hay alguien que es más fuerte que Dios? ¿Más poderoso que Dios? Nadie, ¿no? Ninguna enfermedad, ningún poder humano es más fuerte que nuestro Dios. Ninguna dificultad con la que nos enfrentemos puede ser más grande que nuestro Dios. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, también dice. ¿Se acuerdan del salmo que dice a los pastos de... ¿Se acuerdan del salmo 23? Jehová mi pastor, nada me faltará. A los pastos me hace descansar en lugares dedicados pastos. Claro, ahí está. Me hace descansar, me da reposo. Pero me da reposo, ¿no? Me da descanso. El Señor nos lleva a descansar, ¿no? Nos da esa paz interior que necesitamos. Que no nos puede dar ninguna otra cosa, solamente Dios. Y bueno, príncipe de paz, gran Señor vencedor. Y ojalá que hoy también muchos acá reconozcan a Jesús como el Señor de sus vidas. No solamente lo acepten como Salvador, sino también como el Señor, el dueño absoluto de sus vidas. Y le entreguen hoy su vida a Jesucristo. Así que vamos a cantar este coro, fuerte Dios, vamos a hacerlo de pie. Señor.
el coro, que dice: Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Dice un texto de la Biblia: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, ¿no? Así que a todo aquel que cree, claro, a todo aquel que cree, el Evangelio puede transformar la vida. Vamos a poner el coro, así lo cantamos. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Vamos a cantar. De pie también, por favor. Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, en alegría mi dolor. Puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Él es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió, luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, en alegría mi dolor. Puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Vuelva a latir mi corazón. Pueden tomar asiento. Hermoso tiempo de alabanza. Después vamos a cantar un coro más. Le voy a pedir a Leo, a Lionel López, si puede venir a orar, y después vamos a escuchar el Evangelio, la palabra del Señor, que va a estar a cargo del pastor Guillermo Húngaro. Oramos, amado Padre, te agradecemos una vez más porque tú nos has regalado este día más de vida. Y gracias, Padre, porque hemos podido tener este momento de alabanza donde realmente estas letras de estas canciones son una realidad en nuestra vida. Tú nos has cambiado. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor. Él puede transformar al más pecador. Y cada uno nos identificamos porque cuando recibimos a Cristo, Él nos cambió, Él nos renovó, nos quitó las cadenas del pecado y de los vicios de nuestras vidas y nos hizo nuevas personas, porque Cristo entró en nuestra vida y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Te pedimos, Padre, que en esta mañana, al escuchar tu palabra por medio de Guillermo, que haya personas que hoy entiendan el mensaje de Jesús y que hoy vengan arrepentidos a los pies de la cruz, que se entreguen a Cristo, pidan perdón por sus pecados y que hoy integren esta familia de Dios. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hoy, para predicar el Evangelio, he elegido el siguiente tema:
¿Es necesario arrepentirse para ser salvo, para entrar en comunión con Dios? Vamos a ver lo que la Biblia nos contesta. Y espero que vos, que estás aquí escuchando, o quizás los que me están viendo por la web, puedan reflexionar y ser salvos en esta misma hora. En primer lugar, el mensaje tendrá una introducción. Después vamos a decir qué no es el arrepentimiento. Después vamos a analizar y decir qué es el arrepentimiento, según la Biblia, obviamente. Y tercero, la práctica, cómo arrepentirme para ser salvo. Y finalmente el último punto, el cuarto punto, las consecuencias inmediatas del arrepentimiento y de la salvación. Primero leo en Marcos capítulo 1, cuando nuestro Señor Jesús comenzaba su ministerio, la predicación. Marcos capítulo 1, versículo 14. Dice, salteando la primera parte, dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Versículo 15. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice después? Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y leemos primero lo que dijo el apóstol Pedro en el primer gran discurso del día de Pentecostés. Ustedes saben que el día de Pentecostés, 50 días después de la ascensión del Señor, se fundó la iglesia. Ese domingo glorioso de Pentecostés. Y el apóstol, Hechos 2:37, el apóstol Pedro estaba dando ese primer extraordinario mensaje que dio y les dijo, vosotros crucificasteis al autor de la vida. Y entonces los asesinos del Señor, realmente compungidos de corazón, tocados en su parte interior, en su ser interior, dijeron, Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro le dijo, arrepentíos y convertíos. Después el apóstol Pedro estuvo predicando en la puerta del templo y dice, Hechos 3:19, cuando la gente pensaba qué tenía que hacer para conocer a Jesús como Salvador, el apóstol Pedro dijo, Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio espiritual, es decir, tiempos de gozo por el perdón. Que el Señor bendiga realmente su palabra. Voy a decir como introducción, el mensaje bíblico consiste en llamar al hombre al arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Ese es el mensaje bíblico. Lucas 24:47 lo dice. Hoy ese mensaje está siendo reemplazado en muchas religiones y aún en grupos evangélicos. ¿Por qué está siendo reemplazado? En primer lugar, por vibrantes espectáculos musicales religiosos que crean satisfacción psicológica de bienestar, pero no despiertan la conciencia a la realidad de sus pecados y a la necesidad de arrepentimiento y fe en el Señor. Yo les llamo que son iglesias me siento bien. Dice, ¿usted por qué va a esa iglesia? Porque me siento bien. Pero usted tiene que ir a la iglesia para sentirse bien. Usted tiene que ir a la iglesia porque ha sido transformado en un hijo o una hija de Dios y necesita reunirse con la familia de Dios. Son iglesias me siento bien. De repente no se siente más bien y se van, pero nunca fueron salvos. También se está predicando un evangelio light, inconsistente, que no redarguye ni reprende, sino hace sentir
el efecto del pecado. Dice, está bien, bueno, todos nos equivocamos, está bien, pero si vos crees en Jesús te va a dar una ropa nueva, un negocio nuevo, un auto nuevo. Terrible engaño. La Biblia no dice eso. Miren lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 4:2, que prediques, ¿qué dice? La palabra, esto, la Biblia, la palabra de Dios. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, es decir, a tiempo cuando te dan oportunidad y cuando no te la dan, créala, hablale, redarguye, que quiere decir refutar los argumentos equivocados, reprende, que quiere decir hacerle sentir la gravedad del pecado. Si uno siente la gravedad de una enfermedad, ¿a dónde va? Al médico. Entonces reprende, exhorta, pero dice con toda paciencia y ¿qué más? Y doctrina. ¿Qué doctrina? La única doctrina que está en la palabra de Dios. Bien dice un hermano español que es fundamental, basado en las Sagradas Escrituras, dice, lo que buscan los auditorios, lo que buscan son auditorios entregados, no oyentes reflexivos. Es la cultura del flash, del relámpago, de la religión fast food, comida rápida, del amén, 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 amén. El trance súbito, el arrebato expreso, urgente, la decisión instantánea, el sadismo ciego. Ese es el evangelio deformado que se está predicando. Cuando el mensaje, queridos oyentes, de la palabra de Dios no es el protagonista principal de nuestros cultos, estamos malogrando oportunidades que nunca más volverán y nos estamos engañando a nosotros mismos. Que dice Marcos 6:34, salió Jesús y él vio una gran multitud, hambrientas, confundidas, pero sobre todo sin Cristo, sin salvación. ¿Y qué dice? Tuvo compasión de ellas. Es maravilloso cómo el corazón del Señor tenía esa compasión por las almas perdidas, por vos y por mí. Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Para un pastor, un drama tremendo es ver una oveja que están descarriadas, sin guía, sin pastor. ¿Y qué dice el Señor? ¿Comenzó a multiplicarle los panes y los peces? No, ¿qué dice el Señor? Dice la Biblia, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Después sí multiplicó los panes y los peces y les dio de comer. La palabra de Dios fue prioritaria. Primero su palabra, después el pan. Primero el alimento espiritual, porque es lo más trascendente. Y después los panes y les dio de comer, el alimento para el cuerpo. Cristo enseña que el mensaje para el rescate del ser humano es mediante la predicación del llamado al arrepentimiento y fe en el Señor, en su sacrificio. La gran fórmula de salvación de la Biblia es esta: arrepentimiento más ¿qué? Más fe igual conversión. Esa es la gran fórmula del arrepentimiento y de la salvación. Es decir, nuevo nacimiento espiritual. Dijo el apóstol Pedro, como lo mencioné en el templo, puerta del templo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El sistema mundo, es decir, el sistema regido, liderado por Satanás, está eliminando de la conducta de los hombres, está eliminando el arrepentimiento. Y aún lamentablemente en muchos púlpitos se está eliminando el arrepentimiento. Dicen, por ejemplo, no confieses, vos no tenés nada de qué arrepentirte. Y predican a un Cristo como benefactor, pero no como salvador. Un Cristo benefactor dice, sí, si vos te arrepentís, si recibís al Señor no le hablan de arrepentir, si recibís a Jesús, como dije, te va a dar un auto nuevo, te va a dar cosas. Eso es Cristo como benefactor, pero no como salvador. Miren, la falta de arrepentimiento trae como consecuencia, ¿qué trae como consecuencia? Voy a mencionar solamente 3. La primera es un endurecimiento por la cauterización de la conciencia humana, es decir, la pérdida de la sensibilidad.
y hacia el pecado y por lo tanto de su función, que es el conocimiento interior del bien y del mal. No hay más discriminación entre bien y mal. ¿Lo vieron hoy en el mundo? No hay más discriminación entre bien y el mal. Lo mismo es el bien, lo mismo es el mal. En segundo lugar, la falta de arrepentimiento que trae, la pérdida del disfrute de la paz que trae el perdón, la conciencia sosegada y pacificada, como consecuencia, entonces, la pérdida de la capacidad de perdonar. La Biblia dice que la persona que no se arrepiente pierde la capacidad de perdonar. Por eso es lo que estamos viendo hoy en nuestra sociedad, porque no hay arrepentimiento, entonces no hay perdón. Y finalmente, la falta de arrepentimiento trae una violencia interna por la amargura que está dentro de la culpa no expiada y que al fin estalla como una conducta externa violenta, femicidios, violencia psicológica y física, drogadicción, suicidios, violencia social. ¿Ustedes vieron lo que está pasando con el volcán en España? ¿Saben cómo es un volcán? En el fondo de la tierra, así hacia el fondo de la tierra, hay magma. Eso se llama roca en estado de fusión, con altísima temperatura. Y va creando una presión tremenda. Y de repente, ¿qué pasa? Estalla el volcán. Bueno, la persona que no tiene a Cristo, no tiene arrepentimiento, tiene adentro un magma por sus pecados no perdonados. Y de repente estalla en una actividad, una conducta violenta. La conmoción interna del corazón y de la conciencia del hombre arrepentido resulta en una clara y franca presentación cuando se les presenta el evangelio verdadero de la Biblia. Voy a explicar ahora qué no es arrepentimiento según la Biblia. Algunas personas creen estar arrepentidos, pero sus expresiones niegan que haya un verdadero arrepentimiento como enseña la Biblia. Por ejemplo, el arrepentimiento no significa afligirse por el pecado, decir, no voy a pecar más. Por ejemplo, tomemos un alcohólico consuetudinario habitual, que es habitual embriagarse. Tiene la costumbre de embriagarse. Y cuando está sobrio, es decir, que se le pasó el efecto del alcohol, dice, no, está mal lo que hice, nunca más lo voy a hacer. Desde hoy no bebo más. Y al día siguiente, ¿qué pasa? Vuelve a beber. ¿Tiene arrepentimiento? Absolutamente no. Otra persona dice, por ejemplo, estuve mal, pero bueno, todos nos equivocamos. Pido disculpas, pero está justificando su actitud. Judas Iscariote, uno de los discípulos del Señor, traicionó al Señor y lo entregó, ¿se acuerdan? Por una miserable suma, 30 piezas de plata, no era mucho dinero, era poco. Y cuando vio que Jesús era burlado, su deidad no reconocida y burlada su perfecta humanidad, él fue sintiendo remordimiento por lo que hizo. ¿Y se acuerdan lo que hizo? Fue a los que le habían pagado para traicionar a Jesús y dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata, tiró las piezas de plata, salió del templo y se fue ¿a dónde? Fue a la cruz a pedir perdón. ¿Estaba arrepentido? ¿Qué hizo? Se ahorcó. No tenía un verdadero arrepentimiento. Eso es remordimiento, pero no arrepentimiento. Es inquietud, pesar interno, angustia que queda después de ejecutada la mala acción. Queridos oyentes, queridos hermanos, que quede bien claro, la Biblia enseña que Dios no perdona al pecador no arrepentido. Si Judas, arrepentido, hubiera ido al pie de la cruz y aquel que lo traicionó por una miserable suma de dinero, arrepentido le hubiera pedido perdón, Judas hubiera sido salvo. ¿Qué es de tu vida?
¿Viniste arrepentido al pie de la cruz? ¿Verdaderamente arrepentido? Ahora vamos a explicar qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el cambio interno de acá, de la mente y de la actitud hacia el pecado, que conduce entonces al cambio de conducta. Hermanos, el centro de control del individuo, ¿cuál es? ¿Los sentimientos o la mente? ¿Cuál es el centro de control? La mente, nuestros pensamientos. La Biblia dice que el hombre es lo que son sus pensamientos. Entonces el arrepentimiento comienza acá, es cambiar la manera de pensar, y eso me hace cambiar mi actitud hacia el pecado. Cambiar la manera de pensar hacia Dios, hacia el Señor Jesús que murió por mí, hacia mí mismo, que no soy tan bueno, que soy un pecador, hacia los demás, hacia el pecado. El arrepentimiento nace en nuestra mente. Miren, por ejemplo, personas que dicen, Dios no existe, ¿está arrepentida esa persona? Otra persona que dice, Dios no se interesa de mí, no tiene interés en mí. ¿Es cierto eso? Cuando la Biblia dice que Dios nos amó y tanto nos amó que envió a su Hijo a este mundo para que fuera nuestro Salvador. Otros dicen, Jesús fue un impostor. ¿Está arrepentido esa persona? ¿Vieron la película de Netflix? ¿No es cierto que es una empresa de entretenimiento? Con el fin Jesucristo gay. Eso proclama el arrepentimiento. Es realmente un horror. Y hermanos queridos, como hermanos no podemos ver semejante barbaridad, ¿verdad? Y tenemos que además levantar la voz contra esa barbaridad. ¿Qué me importa, dice otra persona, que sufra al que lo hería, al que le hice daño? ¿Qué me importa? ¿Está arrepentida esa persona? Otra persona dice, el pecado. ¿Qué es eso? Es una palabra antigua de las religiones, de religiosos conservadores. El pecado no existe. ¿Saben quién dijo que el infierno no existe? ¿Quién lo dijo? Este señor que está sentado ahí en un trono en Roma, el Papa, contradiciendo explícitamente la verdad de la palabra de Dios. ¿Está arrepentido este señor al contradecir la palabra de Dios? Quien más habló del infierno fue el Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Para asustarnos? No, por amor, porque si Él ve que yo voy caminando hacia el infierno y no me dice nada, ¿me está amando? No me está amando. ¿Saben qué dijo? El infierno no existe. Está documentado, lo tengo inclusive documentado. Dice, y un periodista le preguntó, entonces la gente buena ¿dónde va? La gente buena va al cielo, ¿y la mala dónde va? Desaparecen. Toda negación de verdades tremendas de la Biblia. Porque el hombre es mortal, pero es eterno. No existe la aniquilación del individuo. O somos eternamente salvos si creemos en el Señor con arrepentimiento y fe en Él, o te vas al infierno, separado eternamente de Dios. Jesús dijo en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Dónde? En el infierno. Y el Papa, que dice que es el representante de Dios en la tierra, dice, no existe el infierno. Pobre hombre. Tenemos que orar por él para que se arrepienta. Entonces, arrepentimiento, por fin en tu mente se instala el bendito pensamiento, soy un pecador perdido, necesito el perdón de Dios. Y ojalá esto suceda hoy, ahora en tu vida. Estamos predicando porque todavía hay salvación. Entonces implica un cambio de actitud, es decir, involucra nuestra voluntad. Al cambiar nuestra mente gobierna nuestra voluntad, un cambio de conducta.
no puedes seguir pecando, empezás a tener repulsión al pecado. Miren, uno de los reyes más extraordinarios de Israel, si digo bien, cuya bandera todavía es David, ¿no es cierto?, cuya bandera ondea en el pabellón de Israel. El gran rey David manifiesta su arrepentimiento después de haber caído en uno de los pecados más groseros, el adulterio, que hoy ya no es condenado en el mundo, no es pecado. Y dice en el Salmo 32 esto: él no se arrepentía, y de repente Dios le mandó un profeta, como nosotros. Estamos profetizando en el sentido que estamos predicando el Evangelio de Dios para que te arrepientas. Y el profeta le llevó al arrepentimiento. Y dice David, Salmo 32:3, mientras callé, es decir, no confesé mi pecado, no me arrepentí, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Qué feliz que era el rey. Ojo, en ese momento David era el gran rey de Israel. Tenía miles de hombres valientes a dar su vida por él. Tenía un pueblo que le aclamaba. Y miren lo que dice. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Es decir, como Dios que lo apretaba y decía, David, yo te quiero perdonar, confesá tus pecados. Y te lo digo a ti, querido amigo. Dios te quiere perdonar, hoy, ahora. Si tú te arrepientes y vienes con fe. Dice, se volvió mi verdor en sequedad desde el verano. Era un hombre joven en la plenitud de la vida. Y se sentía como un viejo gastado, porque el pecado envilece, envejece prematuramente. Pero dice ahora, versículo 5, Salmo 32, 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, arrepentimiento. Y dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Consecuencia, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Como dije, los asesinos del Señor, cuando Pedro predicó, se arrepintieron y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro le dijo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces el arrepentimiento implica un dolor, una conmoción interna por los pecados cometidos, porque el pecado es una ofensa a la santidad de Dios. El arrepentimiento me pone frente a la cruz y allí contemplo lo que mis pecados le hicieron sufrir a nuestro amado Salvador Jesús. Ahora veamos, ¿cómo arrepentirme para ser salvo? Quizás usted me está preguntando, o vos me estás preguntando. Todos los hombres, desde Adán hasta el presente y hasta que el Señor nos dé la oportunidad, han tenido que arrepentirse para entrar en comunión con Dios. Jesús relató una parábola donde se da un ejemplo doctrinal de lo que es el arrepentimiento. Es la parábola del hijo pródigo, de la que habló nuestro querido hermano Leonel el domingo pasado, ¿no fue? Un hombre era pudiente, rico, tenía 2 hijos, y el menor de ellos, en un acto de tremenda insolencia y considerando como muerto al padre, porque la herencia se recibe cuando nuestros antecesores han muerto, dijo, padre, dame la herencia que me pertenece. Y el padre le repartió. Y tomó todo, lo juntó todo, se fue lleno de riquezas, de dinero, con vestimenta extraordinaria, con la juventud, y se fue y vivió para cortar todo tipo de comunión con el hogar. Dejó la mesa vacía, dejó el asiento vacío en la mesa familiar. Y allá tuvo muchos amigos y fue gastando, vivió perdidamente, dice la Biblia. Lo gastó todo. Se empezaron a ir los amigos y las amigas. Quizás vivió en el libertinaje sexual, se terminó. Y cuando estaba pobre, envejecido, fue a pedir trabajo. ¿Qué trabajo le dieron? Apacentar cerdos. Qué lindo trabajo, ¿no? Y más si era un judío, el cerdo es un animal inmundo, espiritualmente inmundo para los judíos. Y empezó a apacentar. Era tan grande el hambre que tenía, ya no tenía más para
comprar comida, que quería comer de las algarrobas que comían los cerdos y no se les permitía. Ese es el efecto del pecado no confesado. Entonces ahí viene lo que es el arrepentimiento. En medio del ronronear de los cerdos, ¿no? Empezó a pensar, su mente empezó a pensar, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y el cambio empezó por aquí. En medio de los cerdos tuvo arrepentimiento, dijo, ¿qué hice? ¡Qué locura! Me levantaré, iré a mi Padre y le confesaré mi pecado, pero lo confesaré también ante el cielo. Ahí se produjo el arrepentimiento. Pero después que tuvo el arrepentimiento, dice la Biblia que levantándose vino a su Padre. Es decir, al arrepentimiento hay que añadirle acción, la fe para venir a Jesús. Y le dijo al Padre cuando se encontró, saben que el Padre salió corriendo del portal, no se quedó en el portal, dijo que venga aquí, se arrodille y me pida perdón. No, salió corriendo el Padre. Dios salió corriendo en la persona de su Hijo Jesús y vino a este mundo para encontrarse con vos, conmigo, pecadores perdidos. Y el Padre lo abrazó. A pesar de que estaba harapiento, desfigurado, lo abrazó. Es el amor de Dios. Y entonces él le dijo, fíjense, le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¡Qué cambio de pensamiento! ¡Qué verdadero arrepentimiento! Y miren cómo Dios obra cuando hay arrepentimiento. Dijo algo muy importante, he pecado primero ¿contra quién? Contra el cielo. Todo pecado que cometemos, no importa contra quién lo hacemos, primeramente es ante quién, ante Dios y contra ti. Y el Padre le perdonó. Tuvo confesión. ¿Cuál fue la bendita consecuencia? Recibió el perdón de Dios y el perdón de su Padre. ¿Qué vas a hacer esta mañana? ¿Estabas verdaderamente arrepentido? ¿O tenías solamente remordimiento? Hay un volcán adentro de tu ser interior, de tu interioridad, que es como el magma en el fondo de la tierra, que de repente estalla, como está estallando ahora en España. Y la Biblia dice que todo monte y toda isla se moverá de su lugar. Vienen tiempos mucho peores. ¿Qué vas a hacer con ese volcán adentro? Arrepentimiento, más fe, igual conversión. ¿Querés venir al Señor? Miren, consecuencias inmediatas de la salvación. En primer lugar, cuando una persona confiesa a Jesucristo al pie de la cruz y lo recibe como Salvador, instantáneamente el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, no una divina influencia, es una persona, la tercera persona de la Trinidad, viene a morar dentro del pecador arrepentido, en tu interior. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que es el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu, al espíritu del individuo, que ahora sos hijo de Dios. Esa es la evidencia interna de la salvación. Podés estar en un avión volando a 10.000 metros, como tantas veces yo estuve, en medio de una tempestad. Podés estar solo en el desierto, sin Biblia, sin hermanos. ¿Cómo sabés que sos salvo? Porque el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu. Ahora sos salvo. Ahora sos hijo o hija de Dios. En segundo lugar, restauración de tus malas acciones. Qué lindo cuando un esposo convertido, recién convertido, viene a su esposa que tantas veces le ofendió, dice, querida, estoy arrepentido, me convertí al Señor. Perdóname.
Y en tercer lugar, dar testimonio. Vengan a Cristo, Él me salvó. Mira, un día yo estaba predicando aquí y se quedó una persona y fuimos a hablar ahí a la salita. Y aceptó al Señor. Pero me dijo, pastor, por favor no digamos nada, porque yo soy de familia italiana y se me van a burlar todos. Le dije, está bien, no voy a decir nada. Cuando salimos de aquí, salió aquí y dice, me entregué a Cristo. Y yo le miré y dice, ¿cómo no era que no teníamos que decir nada? No lo podés ocultar, no lo podés ocultar. Vamos a cantar ahora un himno. Juan es el número 64, ¿no? Junto a la cruz, donde murió el Salvador. ¿Querés venir, Rodrigo, a dirigirlo? De pie, por favor. Junto a la cruz donde murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre es mi corazón, me gozo ya de su bendición. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz hay el manantial de agua de vida, cual el cristal. Y sed allí Cristo pudo apagar. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador, donde te espera el gran Redentor. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Así de pie vamos a terminar. Pero voy a preguntar, ¿hay alguien aquí en mi auditorio que ha aceptado en estos momentos a Jesús como Salvador con un verdadero arrepentimiento? Si querés manifestarlo públicamente, levantá tu mano o quédate después. Será un gusto conversar contigo. Y ahí los que me miran por la web, ¿has recibido a Jesús como tu Salvador con sincero arrepentimiento y fe en el sacrificio de la cruz?
Háznoslo saber, queremos conocerte. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias te damos porque tú pudiste obrar en mí el verdadero arrepentimiento, cambiar mi manera de pensar. Y en tantos hermanos queridos que están aquí. Pero estamos, Señor, intercediendo por las personas que han escuchado, algunos que nos están viendo, para que allí donde están hayan entendido tu mensaje y con sincero arrepentimiento, por la fe vengan al pie de la cruz para pedir perdón al Señor. Señor, te damos gracias que podemos predicar todavía estas verdades tan maravillosas. Que tú apliques tu palabra a cada corazón. Gracias por nuestra amada iglesia. Síguenos bendiciendo, Señor. Gracias por los púlpitos que en este día, en tu día, se levantan en el mundo entero predicando verdaderamente el Evangelio del arrepentimiento y fe en el sacrificio vicario de la cruz. Nos ponemos en tus manos. Te alabamos y bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga.